piel. Y Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que en esta hora, Señor, tú hables a nuestra vida. Padre, yo pongo mi corazón, mi mente, mi boca, Señor, todo lo que soy, lo pongo a disposición tuya, Señor, para que tú me uses y pueda hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, con unción de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos pueda recibirla, que tu espíritu redarguya en nuestras vidas para hablar tu palabra conforme a tus propósitos, Señor, para que en todo tú seas glorificado, para que en todo tú seas exaltado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar con una pregunta, amado hermano, en esta mañana. ¿Cuántos tienen frío? Levante la mano. Los que sientan frío. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tienen calor? Levante la mano. Un poquito más. ¿Cuántos están bien? Que dicen, no, yo estoy bien. Está bien la temperatura, está agradable. Ok. Segunda pregunta, hermano. ¿A cuántos les gusta el mole? Levante la mano. Ahí está. ¿A cuántos les gusta la milanesa? Ah, son otros. Amén. ¿Y a cuántos les gustan los tamales? Ah, como que la mayoría. Oiga, ¿sí o no? Qué difícil es ponernos de acuerdo, ¿ah? Oiga, qué difícil es darle gusto a todos, ¿no? De repente a los que les gusta el frío, pues oiga, súbale un poquito al aire. No, siento calor. Yo he visto de repente, bueno, ahorita todavía no empezamos con los abanicos, ¿no? Pero cuando poníamos los abanicos grandotes, ¿se acuerdan? Unos que estaban aquí enfrente, que hacían un ruidazo, pero parecían de esos de aire acondicionado de supermercado. Y entonces ponían el abanico y luego pues alguno tenía calor y estábamos de decanes. Nos decían, oiga, si iban para allá atrás, yo sé que ya no pasa, pero en mi temporada pasaba. Si iba algún hermano, alguna hermana allá atrás y, oiga, hace calor, ¿podría prender el abanico, por favor? Así medio desesperada ya por el calor, ¿no? Ah, bueno, sí, hermana. Y ya veníamos, ¿no? Y ya le decía un hermano, oye, hay que prender el abanico allá enfrente porque hace calor. Y prendíamos el abanico y empezaba aquella turbina a trabajar, ¿no? Y entonces había 2, 3 hermanas que estaban ahí al lado y así hasta yo les veía el pelo así para atrás. Y se paraba una, oiga, ¿puede apagar por favor el ventilador porque está muy fuerte ahí? Ah, ok, hermana. Y ya iba y lo apagamos, ¿no? Y luego ya se paraba otra la otra. Pues no, que íbamos a aprender. Y oiga, qué difícil es darle gusto a todo el mundo, ¿no? Es complicado. Hay gente que se estresa con tal de agradar a todas las personas, con tal de quedar bien con todos. A veces nos pasa con la alabanza, ¿no? Hay algunos que nos gusta la música viejita, las alabanzas viejitas, que decíamos, no, es que esas alabanzas estaban bien ungidas. Y ay, qué padre, cuando los de la alabanza se acuerdan de alguna viejita y la tocan y todos, ay, qué padre. Pero hay otros que dicen, ay, qué música tan aguadilla, ¿no? Así como que aburridilla, que le echen más punch, las modernas, las más recientes están bonitas y a otros les gustan. Y ahí anda el pobre de la alabanza, ¿no? Cuando baja, el pobre mi hermano Orlando allá abajo y, oye, ¿y por qué no tocan la de Los muros caen? Esa está bien bonita y Dios se mueve y, ah, sí, me imagino que mi hermano le dice, no. Luego llega otro y, oiga, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué no le baja un poquito? ¿Y por qué no tocan esas bonitas del Señor es mi pastor? Y oiga, qué difícil es darle gusto a todas las personas, ¿no? ¿Usted ha pasado por eso de quererle dar gusto a alguien y que queda bien con uno y queda mal con otro? Oiga, con los mensajes que se predican desde acá arriba, a mí me ha pasado que bajo de repente allá, no, ya terminé de dar un mensaje que yo estoy convencido que viene de parte de Dios y que estuve orando toda la semana y que estuve ahí estresado haciéndolo y todo, buscando ejemplos y hasta a veces filminas acá y todo el show y ya bajas, ¿no? Oiga, hermano, como que esos mensajes no están así medio. ¿Por qué no habla del Espíritu Santo? Eso prende y eso es. Ah, pues sí, va, hermano. Y luego al otro domingo hablas del Espíritu Santo y se baja otro. Oiga, ¿y por qué no habla de la fe? Porque la fe es como que lo que necesitamos. Pues sí, va. Bueno, y hablas de la fe. Oiga, ¿por qué no habla de la cruz? Porque lo de la fe pues está bien, pero el Espíritu Santo sí se mueve. Pero la cruz de Cristo, el sacrificio, oiga, qué difícil es darle gusto a todas las personas, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Es complicado darle gusto a la gente. Mire,
Le voy a contar una historia. No sé si es verídica o no, pero cuenta una historia que existía un joven muy virtuoso para tocar el violín, ¿no? Que se volvió muy famoso, pero dice la historia que desde niño este cuate empezó a aprender a tocar el violín y lo llevaban con el mejor maestro de la ciudad y se dedicaba, y horas de ensayo y horas de trabajo, muchos años estuvo ahí, a tal grado que el joven aprendió a tocar el violín de una manera virtuosa, de una manera muy talentosa. Dice que salió de la ciudad donde él vivía y empezó a hacerse famoso. Daba conciertos en todos los lugares, en todo el planeta, y todo lugar a donde iba se llenaba y la gente se emocionaba y le empezaba a aplaudir, ¿no? Todos los que estaban en el auditorio empezaban a aplaudirle cuando terminaba. Pero el joven, en su rostro, en sus actitudes, no se veía muy satisfecho al final de cada concierto que daba. Toda la gente desbordándose ahí y él así como que gracias, gracias, ¿verdad? Dice que en una ocasión, después de varios años de triunfos, de éxitos, regresó a su ciudad natal donde iba a tener un concierto. Pero en ese concierto era especial porque invitaron a músicos de todo el mundo, a los mejores músicos de todo el mundo, incluso a los mejores músicos de su ciudad donde él había nacido. Entonces dice que llegaron ahí todos los músicos y pues él empezó a tocar. Y al final de cada canción que él terminaba de tocar, todo el mundo le aplaudía y se paraba y lo ovacionaba por lo talentoso que era el joven. Pero el joven seguía como que triste, como que reflexivo, y dice que terminó ese gran concierto donde todos los músicos más prodigiosos, al final de la última canción que él entonó, dice que todos se pusieron de pie y lo ovacionaron, y aquello fue un alboroto. Pero dice que cuando se pusieron todos de pie, en la primer fila se quedó un señor sentado, un anciano. Y dice que el joven estaba muy atento a ese anciano, ¿no? Entonces dice que el anciano sonrió y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Y entonces el joven se empezó a reír y empezó a sentirse feliz y empezó a disfrutar, porque ese anciano era su maestro, el que le había enseñado desde pequeño a poder tocar el violín, el que le enseñó todo lo que él sabía, todo lo que él podía hacer. Y él no esperaba aprobación de nadie más que de la única persona importante para él, que era su maestro. ¿Sabe? Usted y yo debemos aprender de esta historia que tú y yo no estamos para agradar a nadie más que a una sola persona importante en nuestra vida, y esa persona es Dios. Tú y yo fuimos creados para agradar el corazón de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para no preocuparnos por qué va a pensar la gente, ni cómo poder quedar bien con la gente, porque tú y yo nos vamos a desgastar, tú y yo nos vamos a amargar, a frustrar, porque nunca vamos a poderle dar gusto a todas las personas. Pero sí fuimos diseñados para agradar a uno solo, que es verdaderamente importante, y ese es nuestro Dios. Tú y yo debemos procurar agradar con nuestra vida solamente ¿a quién? A Dios. Solamente a Dios. A Él es a que debemos agradar, porque hermano, es tan difícil poder agradar a las personas. Desde siempre lo ha sido. Mira, abre tu Biblia por favor y vamos a comenzar con esta palabra que yo le he puesto por título: una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Porque ese debe ser el propósito de nosotros, agradar el corazón de Dios por encima de todas las cosas. Gálatas capítulo 1 versículo 9, por favor. Mire, a mí ya me dio frío y usted está bien a gusto. La mayoría levantó la mano de que estamos bien, está bien. Gálatas capítulo 1 versículo 9. Amén. Me dice amén cuando llegue ahí. Amén. Gálatas capítulo 1 verso 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice el apóstol:
si tratara yo de estar agradando a cada una de las personas a las que les compartimos el evangelio, dice el apóstol, no sería yo siervo de Cristo, porque yo estoy para agradar el corazón de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos, dice, de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Se lo estoy leyendo en otra traducción, ¿verdad? Pero es lo que dice la escritura. No tratamos de agradar a los hombres, sino que tratamos de agradar a Dios. Él es quien prueba nuestro corazón. Él es el quien nos ha dado el privilegio de poder ministrar su palabra, de poder conocerle, de poder vivir como cristianos. Entonces dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar el corazón de Dios. Colosenses capítulo 1 verso 9, por favor. Colosenses capítulo 1 versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Es Pablo escribiendo a los colosenses, dice, estoy orando por ustedes constantemente y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿qué? Agradándole en todo. ¿En cuántas cosas? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solo Él, amado hermano, merece ser honrado. Solo Dios merece ser adorado, ser exaltado. Y tú y yo estamos en esta tierra para agradarlo solamente a Él. Tú y yo debemos agradarle en todas las cosas solamente a Dios. Y es mi propósito en esta mañana, a través de este mensaje, te decía, y yo creo firmemente que es el propósito de Dios para la iglesia en esta mañana, que tú y yo entendamos que en el momento que disponemos nuestra vida a agradarle a Dios, las cosas se empiezan a acomodar. Tú y yo empezamos a ver cómo Dios se mueve y cómo Dios honra a los que le honran, ¿no? Por eso es que tú y yo debemos interesarnos, estar conscientes que tenemos que aprender a agradar a Dios, que tenemos que poner atención en nuestra manera de vivir para ver si estamos viviendo de la manera en que agrada a Dios. Mira, ¿tú crees que se podrá asistir a la iglesia y no agradar a Dios? Primera de Corintios capítulo 10 verso 1, por favor. A mí esta escritura me impactó porque yo entiendo, como muchos de nosotros en este lugar, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra es viva, es eficaz. Espérame, déjame abro esto porque no puedo. Capítulo 10 versículo 1. 1 Corintios 10:1. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice el apóstol. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? Que ignoremos que nuestros padres estuvieron, dice, todos estuvieron bajo la nube, la protección de Dios. Todos estaban ahí. Dice, y todos pasaron el mar, vieron milagros, vieron la fe moviendo la mano de Dios. Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual.
Todos recibían el mismo alimento de parte de Dios. Todos recibían las mismas predicaciones en la iglesia, ¿no? Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice, todos bebían de Cristo, todos conocían el poder de Dios, todos estaban bajo la misma nube, todos cruzaron, todos fueron bautizados, todos tenían la misma relación con Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos recibían lo mismo, todos asistían a las mismas predicaciones, todos recibían el mismo alimento espiritual. Dice, bebían de la roca que era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, dice, no se agradó el Señor. Y se quedaron ahí. ¿Es posible asistir a la iglesia y no agradar a Dios? Es posible. De ahí la importancia, hermano. De ahí la trascendencia de que tú y yo dispongamos nuestra vida para agradar a Dios. Hagamos lo necesario en nosotros, hagamos los cambios necesarios para poder agradar el corazón de Dios. Porque no importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa las predicaciones que escuches, no importa la bebida espiritual que recibas. Dice, si no agradas a Dios, te vas a quedar tirado en el desierto. Pablo dijo, hermano, no quiero que ignores esta situación. Muchos no agradaron a Dios, pero hoy estamos aquí en el lugar correcto, en el momento ideal para poder aprender que tú y yo debemos agradar a Dios. ¿Está conmigo? Voltee con el que está ahí a su lado y dígale, tenemos que aprender a agradar a Dios. Ahora usted contéstele, ¿por qué? Y ahora usted dígale, porque fuimos creados para agradar su nombre. Y ya, deje de platicar, estamos en la predicación. No se cree. Mire, le voy a platicar algunos tips de cómo podemos agradar a Dios, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para poder agradar el corazón de Dios. Por ahí el miércoles, los que tuvieron la oportunidad de venir, hablamos un poquito de este asunto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 verso 6, por favor. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Este es el primer punto que vemos para cómo podemos agradar a Dios. ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Hebreos 6, 11, 6. ¿Ya lo tiene? Dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria para poder agradar el corazón de Dios. Si tú y yo caminamos sin fe, si tú y yo caminamos por costumbre, por rutina, si tú y yo caminamos porque pues no más, si tú y yo no entendemos que debemos creer en Dios, que debemos activar nuestra fe, poner por obra lo que hemos creído, si no andamos conforme a la fe, tú y yo no podemos agradar el corazón de Dios. Es imposible que podamos agradar a Dios si no tenemos fe. Necesitamos la fe en nuestra vida, y Dios, dice la Escritura, ha puesto una porción de fe en cada uno de nosotros. Nadie de nosotros podemos decir, yo no tengo fe. Tenemos fe en muchas cosas, pero la fe correcta es la que depositamos en Dios, y Dios se agrada. Dios se agrada de las personas que confían en Él. Es como tú cuando eres papá, ¿no? Y tú le dices algo a tu hijo. ¿Cuántos enseñaron a nadar a sus hijos cuando estaban así chiquitos? Si no los ponías en la orilla, ahí de la alberca o ahí en los tubitos, a donde fueras, a llevarlo a nadar. Yo soy canalero, yo nadaba en los tubitos. A lo mejor algunos nos conocemos de ahí de los tubitos, ¿no? Oiga, o de la caída.
esa era otra. El Puente Negro. Enseñamos a nadar a nuestros hijos. ¿Y qué era lo que hacías? Lo ponías ahí en la orilla de la alberca, ¿no? Y tú te metías. Le decías, aviéntate, mijo, yo te cacho. Y al principio el niño era así como que, no, pues no creo, ¿ah? Y tú le decías, aviéntate, y le jalaba la manita y pues ahí caía el niño así todo ahogándose, ¿no? Ahí en el agua. Y luego otra vez y lo volvías a subir y aviéntese, mijo. Y ahí está. Ya 2, 3 veces después, el niño ya se paraba y ni se esperaba que tú estuvieras listo, ¿no? Tú apenas ibas como que agarrando y el niño ya se aventaba y, ay, espérate, mijo. Y el niño se aventaba. ¿Y sabes qué? Uno puede disfrutar que tu hijo confíe en ti, que tu hijo sepa que tú lo vas a agarrar, pase lo que pase. Él está confiado en ti, que tienes lo suficiente para sostener su vida, que no le vas a permitir que se dañe. Y entonces el papá se alegra, el papá se goza, se agrada en saber que su hijo confía en él. A Dios le agradan los corazones que entienden que podemos confiar en él. A Dios le agrada la gente de fe, la gente que se mueve diciendo, Señor, yo no sé cómo, yo no entiendo cómo, yo ya no tengo manera, pero yo confío en que tú me vas a cachar, en que tú me vas a levantar. Señor, yo confío en tus promesas, yo confío en tu palabra, Señor, y voy a dar el paso de fe y voy a permanecer en lo que tú me has dicho. Eso agrada el corazón de Dios. Eso es fe. A Dios le agrada la gente que confía en él. Tú quieres agradar al corazón de Dios, empieza a activar tu fe, hermano. Empieza a creer, empieza a discernir los tiempos de Dios y empieza a dar pasos de fe. Yo les decía el miércoles lo de las primicias. Qué hermosa fiesta, qué bonito que todo el mundo traiga. Y yo todavía estoy comiendo naranjas de ahí, ¿no? Que todo el mundo traiga y qué bonito se ve arreglado. Y mira, aquí todavía hay tierra. No sé por qué todavía hay menos o son las mismas. Son las mismas. No. Todavía hay tierra aquí de la que trajimos. Y muchos dirán, ay, ¿y estos cuas están locos? ¿Por qué andan agarrando tierra? No. ¿Sabes por qué? Porque creemos, porque tenemos fe, porque confiamos en que lo que dice la Escritura, que si honramos a Dios con nuestras primicias, con nuestros bienes, Dios va a bendecir nuestra tierra, Dios va a bendecir nuestra casa. Y tú honras el corazón de Dios, tú agradas a Dios cuando le crees y das pasos de fe. Las primicias sin fe no van a funcionar. Tú tienes que creer lo que Dios ha dicho. Dios se agrada, amado hermano, cuando en medio del problema, cuando en medio de la situación, cuando tú ves que las cosas no caminan, cuando tú ves que todo es contrario, cuando las cosas no salen como tú esperabas y como se supone que deberían de salir para que Dios te complaciera, para que Dios te bendijera, cuando todo no sale y tú te levantas y dices como el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A Dios le agrada la gente que se levanta y pone su fe por delante. Aquellos que dicen, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, dice, se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo lo sé, dice Job. Yo estoy convencido que veré a Dios cara a cara. Que no importa que mi carne esté deshecha, que mi piel esté deshecha, dice, en mi carne me levantaré y podré ver a Dios. Porque tengo fe, porque creo en sus promesas, porque creo en su palabra. Dice a ese Dios, lo veré por mí mismo. Dice, mis ojos lo verán y no otro. Aun y cuando dentro de mí mi corazón desfallece, aun y cuando aun mis emociones me dicen que no, dice Job, y se levanta, se ciñe y se abraza de las promesas de Dios. Dice, yo sé que lo veré y Él me va a bendecir. Esas personas agradan el corazón de Dios.
¿Cuánta gente hay aquí que cree en las promesas de Dios? Levanta tu mano. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, que Dios es fuerte, que Dios está contigo? No importa el problema, no importa la circunstancia, tú y yo tenemos que aferrarnos a lo que Dios nos ha dicho. Este año tiene que ser, hermano, va a ser un año de prodigios, de milagros, de maravillas. Yo lo creo en mi corazón que este año tengo que ver la mano de Dios de una u otra manera. Yo estoy confiando en que Dios va a sostener a mi familia, va a sostener mi vida, va a hacerse cargo de lo que tenga necesidad, porque yo le creo a Él, porque siempre lo ha hecho, nunca me ha dejado. Y así como lo ha hecho conmigo, que no lo merezco, lo va a hacer contigo, que tampoco lo mereces. Dios te va a levantar. Necesitas creer para agradar el corazón de Dios. Amén. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ve conmigo a Romanos capítulo 8 verso 5, por favor. Romanos capítulo 8 versículo 5. Me dices amén cuando llegues ahí. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, ay, ay. Otra manera de agradar a Dios con nuestra vida es empezando, mi hermano, a quitar, a destruir, a desechar las obras de la carne en nosotros. Es empezando a caminar en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Gálatas capítulo 5. Vete rápido para allá. Gálatas capítulo 5 verso 16. Vamos a empezar del 16. Gálatas capítulo 5 verso 16. Es el mismo contexto en el sentido de caminar en el Espíritu, dejar que el Espíritu empiece a gobernar nuestra vida, a dirigir nuestra vida. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ahí están. Cualquiera que vive en algo de esto no está agradando el corazón de Dios. Caminar en el Espíritu es cambiar actitudes, es cambiar nuestra manera de vivir, hermano. Y créeme, te quería leer Gálatas porque no es tan complicado. Ahí viene una lista. No es de como que esto será, no será. Ahí viene una lista muy sencilla. Todas esas son obras de la carne. Si cualquiera de nosotros anda caminando por esos caminos, no está agradando el corazón de Dios. ¿Es claro, hermano? Para mí es muy claro. Ahora, dice por ahí, dice orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero 5:22 de Gálatas dice: mas el fruto, caminar en el Espíritu,
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Andemos conforme al Espíritu para poder agradar el corazón de Dios. Tengamos gozo de parte de Dios con lo que nos da. Seamos buenos unos con otros, tengamos fe, seamos mansos unos con otros, seamos benignos, amémonos unos a otros. Todo cuanto hacemos en esto, estamos agradando el corazón de Dios. ¿Está conmigo? Tenemos que alimentar nuestra vida espiritual, hermano. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, tenemos que irlo alimentando, tenemos que irlo levantando cada día para caminar en lo espiritual. Dios nos ha dado todo lo necesario, todo lo que necesitamos para poder caminar con el Espíritu de Dios en nosotros. La Biblia, la palabra, aliméntate de la palabra, aliméntate de la Escritura. Lee en tu casa a solas, lee una porción de la Escritura y pídele a Dios que te hable. Estás alimentando tu espíritu y vas a poder dejar las cosas de la carne. Escucha alabanzas, alaba a Dios, pon música que exalte el nombre de Dios, que glorifique el nombre de Dios, y lo estás escuchando y todo eso va alimentando tu espíritu. Ponte a orar a Dios, dispón de un tiempo para orar, para hablar con Dios, para pedirle. Separa, es importante, hermano. No es nada más costumbre, no es nada más ritual, no es nada más hacerlo a tal hora. No, es un estilo de vida que quiere agradar el corazón de Dios. Vivir conforme al Espíritu, sí se puede, hermano. Sí se puede. Claro, hay una batalla, como leíamos, ¿no? Se opone la carne con el Espíritu. Y están en pelea y quieren la carne dominar y el Espíritu quiere dominar. Y tú tienes que tomar partida en eso y alimentar, fortalecer el ser espiritual que tú eres. Porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti. Dios lo ha puesto ahí. Cuando se lo hemos pedido, Dios nos da de su Espíritu Santo con el propósito de que tú y yo podamos agradar el corazón de Dios. ¿Está conmigo? Agradar el corazón de Dios. Voltee con el que está ahí a su lado y dígale: alimenta tu espíritu. Número 3, ¿cómo podemos agradar el corazón de Dios? Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 15 verso 22, por favor. 1 Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 15, verso 22. ¿Ya está ahí? Y Samuel dijo: se complace Jehová, se alegra, se agrada a Dios, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, déjeme se lo leo en la traducción Dios habla hoy. Dice: entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carneros. Otra cosa que tú y yo podemos hacer para agradar el corazón de Dios es vivir en obediencia. Diga conmigo: obediencia. Siendo obedientes a Dios. Mire, si usted busca en la Biblia, si usted tiene una computadora, una aplicación, que eso nos facilita mucho las cosas, usted le pone agradar, va a encontrar muchos versículos de qué hacer para agradar el corazón de Dios, cómo podemos agradar el corazón de Dios. Pero una gran mayoría de ellos simplemente tiene que ver con obedecer su palabra. Obedecer lo que Dios dice agrada al corazón de Dios. Nos pasa como papás, ¿sí o no? Cuando tú le dices a tu hijo: oye,
No te pongas esos guaraches para ir a la iglesia. Y el niño, bueno, mamá, no pasa nada. Y te cambia y se pone los zapatos. Ay, qué niño tan obediente, ¿no? Te agrada. Pero ¿qué pasa cuando le dices, oye, das una instrucción, baja a comer? Y no baja. Y pasa media hora. Y pasan 40 minutos. Y pasa una hora. Y ya te vas porque tienes un compromiso. Y mamá, no vamos a comer. El estómago, ¿no? Como que eso no agrada. La obediencia agrada el corazón de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 20, por favor. Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 3 versículo 20. Hijos, aprovechando, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Papás, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién es nuestro padre? ¿Quiénes son los hijos? Entonces, ¿quiénes tienen que obedecer? Obedecer a nuestro Padre agrada a Dios. La obediencia en nuestra vida agrada a Dios. Hay promesas tremendas en la palabra del Señor. Mira, y esta me encanta. Primera de Juan capítulo 3 verso 22, por favor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. La primera parte. Primera de Juan 3:22. La primera parte dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿qué? La recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéremos, lo vamos a recibir de Él. ¿Cuántos creen eso? Cualquier cosa, dice ahí. La palabra de Dios, Dios mismo hablando, dice: cualquier cosa que pidiéremos, lo vamos a recibir de Él. ¿Sí dice así tu Biblia? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos, por eso recibiremos lo que pidiéramos. Porque obedecemos a lo que Dios dice. Porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Hay que leerlo completo, ¿eh? Recibiremos lo que queramos de parte de Él. Lo vamos a recibir. Lo que le pidamos, lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. ¿Está conmigo? Voltee con el que está ahí a su lado y dígale: obediencia agrada al corazón de Dios. Y lo último, ¿qué hacer para agradar el corazón de Dios? Salmos capítulo 69 verso 30, por favor. Salmos capítulo 69 versículo 30. ¿Me estoy explicando, hermano? Salmos capítulo 69 verso 30. Dice así la escritura: alabaré yo el nombre de Dios ¿con qué? Con cántico. Lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Alabar, exaltar, cantar a Dios agrada su corazón. Y sabe, tristemente, muchos cristianos no le damos la importancia a la alabanza. Y así como la fe, que es primordial, que es básica en nuestra vida como cristianos para agradar su corazón,
Dice la Escritura que la alabanza, la exaltación, el cantarle con nuestra boca es igual de importante para agradar su corazón. Yo quiero hablarle en esta tarde ya a aquellos que no le dan importancia a la alabanza. Yo sé que en esta iglesia hay gente que le encanta la alabanza y que espero que los 3 puntos anteriores les haya caído el 20. Pero no es necesario para ustedes. Pero quiero hablarle a aquellos que no le dan importancia a la alabanza, aquellos que llegan tarde porque al cabo está la alabanza, alcanzamos a llegar. Aquellos que en la alabanza nos vamos allá atrás y nos ocupamos de otras cosas, cuando es el tiempo para rendirle a nuestro Dios la adoración que solo Él merece. Cuando es un tiempo en la iglesia como pueblo de Dios donde tenemos la oportunidad de poder agradar el corazón de Dios con nuestra boca, con nuestro cántico, con nuestros pensamientos, con nuestra alabanza. No sé tocar, no sé cantar, no sé dirigir, no importa. Dice la Escritura, tú tienes que agradar el corazón de tu Dios a través de esos cantos, a través de esa alabanza, a través de tu adoración. Y no solo en el tiempo de la iglesia. En nuestra vida la alabanza, hermano, es una forma de vivir como cristianos. Tú y yo tenemos que estar constante, dice la Escritura, esté de continuo mi alabanza en sus bocas. La alabanza toca el corazón de Dios. Tu alabanza, hermano, tu canto, tu exaltación, tu adoración a Dios le agrada a Él. A Dios le gusta escucharte a ti cantar alabanzas. Le agrada el corazón a Dios. No podemos ser apáticos a la alabanza. Tenemos que meternos. Y es para todos, hermano, y cada uno en su nivel, cada uno en el proceso en el que vaya. Tenemos que aprender que a Dios se le alaba, que a Dios se le exalta con cánticos, con música, con gozo, con alegría, con corazón dispuesto. Por eso dice la Escritura, al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, Dios lo recibe. Dios se agrada de aquellos que disponen su vida para alabar y exaltar su nombre. Yo aquí públicamente le pido perdón a Dios si he despreciado en algún momento la alabanza, mi alabanza para Él. Si en algún momento se me olvida, es más, si estoy ahí sentado pensando en el mensaje que voy a predicar aquí adelante, preocupado por, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo empezar? Y tal, cuando es el momento que le pertenece a Él. Yo le pido perdón a la iglesia delante de Dios. Quiero hacerlo. Quiero este año marcar mi vida de tal manera que este año pueda agradar más el corazón de Dios. Ese es el mensaje que yo traigo desde el miércoles, desde el inicio de este año. Primicias para agradar a Dios, alabanza para agradar a Dios, fe para agradar a Dios, todo lo que tenga que ver con agradar el corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tenemos que alabar su nombre, que exaltarle y tenemos que agradarle? Números capítulo 14 verso 8. Ya voy a terminar. Números capítulo 14 versículo 8. Números, y subráyalo. Números 14 verso 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si tú agradas el corazón de Dios, Dios va a empezar a bendecir y te va a llevar a esas promesas que ha puesto delante de ti, y la leche y la miel van a empezar a fluir en tu vida. Y no hablo solo de dinero, hablo de salud, hablo de prosperidad, hablo de bendición, hablo de exaltación, hablo de todo aquello que como hijos de Dios merecemos solamente por su misericordia. Dios lo va a derramar sobre tu vida. Eclesiastés capítulo 2 verso 24, por favor.
Eclesiastés, y me lo ponen acá, Eclesiastés capítulo 2 verso 24. Dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Siguiente. Dice: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Siguiente. Dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. Al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da gozo. Y dice: y aquel que no agrada a Dios, que anda en pecado, que no puede, lo va a hacer que produzca, que amontone, que tenga. ¿Sabes para qué? Porque al final se lo va a tener que dar a aquel que agrada el corazón de Dios. Porque Dios va a bendecir a los que le agradan. Proverbios capítulo 16 verso 7. Proverbios capítulo 16 versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué dice ahí? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Empezamos diciendo: es imposible agradar a todo mundo, ¿no? Bueno, dice la Escritura que si tus caminos son agradables a Dios, Él va a hacer que todo mundo esté contento contigo. Por eso nos paramos acá enfrente y predicamos lo que creemos que es de parte de Dios. Y van a venir decirme muchos hermanos: ¿por qué no predicas de esto? ¿Por qué? Yo voy a predicar, amado hermano, lo que Dios ponga en mi corazón, porque he entendido que al que tengo que agradar es a Él, a quien voy a dar cuentas un día delante de su trono de todas mis acciones, de todas mis predicaciones, de todo lo que haya hecho para su obra y de lo que no haya hecho. Voy a dar cuentas a Dios en algún día. Solamente a Él le voy a dar cuentas. Pero yo creo lo que dice su Escritura, que si le agrado a Él, voy a empezar a agradarle a la gente. Voy a empezar a bendecir a otros. Van a empezar a ver la gloria de Dios a través de mi vida, a través de tu vida. Cuando dediques tu corazón, tus fuerzas, tu mente, todo lo que tienes por agradarle solamente a Él. ¿Está conmigo? Póngase de pie, por favor. Fuimos creados para la alabanza de su nombre, hermano. Dice la Escritura en Isaías: este pueblo lo hice para que proclame mis alabanzas. Fuimos creados para agradarle primero a Él y solamente a Él. Todo lo demás vendrá por añadidura. Las cosas van a empezar a fluir, pero fe para agradarle, espíritu, caminar en el espíritu, dejar las cosas de la carne para agradarle, obediencia a sus mandamientos, a su palabra para agradarle, y alabanza de continuo en tu boca para agradarle. ¿Cuántos quieren agradar el corazón de Dios? Vamos a alabarle. Dame 5 minutos más. Terminé antes de la 1. Nos vamos a 1:10, 1:15. No te voy a robar de tu tiempo. Te vamos a dar la oportunidad de que agrades el corazón de Dios, de que como iglesia agrademos el corazón de Dios. Así es que cierra tus ojos ahí, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero agradarte con mi vida, con mis actos,
con mis actitudes, aún con mis pensamientos, Señor, yo quiero agradarte. Quiero honrarte solamente a ti, Señor. Quiero bendecir tu nombre, quiero exaltar, quiero cantar alabanzas de continuo con mi boca, Señor, para agradar solamente tu corazón. Te alabamos, Señor. Y empieza a aplaudir con todo el gozo que tienes, hermano, con todo tu corazón. Empieza a decirle: Señor, yo te alabo solamente a ti, Señor. Solo tú eres digno. Poderoso, dile: poderoso, invencible eres tú, Señor. Y fuerte, admirable eres tú, Señor. Asombroso, incomparable. Te alabo, Rey. Eres increíble. Aleluya. Y todopoderoso, grande tú eres increíble. Eres increíble, Señor. Venciste las tinieblas, Cristo Santo exaltado está. Aleluya. Oh, oh. Queremos agradar tu corazón, Señor. Te alabamos. Poderoso, invencible, admirable, grande. Empieza a declarar con tu boca sus virtudes. Asombroso. Empieza a declarar lo que Él es. Eres increíble. Aleluya. Y todopoderoso, grande tú eres increíble. Venciste las tinieblas. Tú venciste, Cristo, Señor. eres increíble. Y todopoderoso, grande tú eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Aleluya. Sí, Señor. Él es digno, mi hermano. Lo que hacemos con nuestra boca es declarar su grandeza, es proclamar sus alabanzas, porque para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados. Tú y yo declaramos: tú eres poderoso para convertir mi lamento en baile, para cambiar las circunstancias que me rodean, para convertir mi ambiente pesado en un ambiente de bendición, en un ambiente celestial. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres increíble, porque las cosas que nadie cree van a ser realidad en mi vida. Tú eres un Dios increíble, Señor. Eso es lo que proclamas, eso es lo que declaras. ¿Cómo no se va a agradar Dios con tu vida? Empieza a decirle: Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, Señor. solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Aleluya. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Amén. Mi Dios, solo tú eres. Empieza a gozarte, empieza a exaltarle. Mi Dios, solo Que el gozo del Señor esté en tu vida. eres increíble. Y dile: eres increíble, Señor. Mi Dios, solo tú. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Eres increíble. Gloria a Y tu nombre. todopoderoso, grande, tú eres Amén. increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Y todopoderoso, grande, eres increíble. Solo tú eres poderoso, Rey. Venciste las Aleluya. tinieblas, Cristo exaltado está. Aleluya. Mi Dios, solo tú, Solo tú, Señor. tú eres increíble. Solo tú, Señor. Invencible.
invencible, Mi Dios, poderoso, solo grande. tú, solo tú eres Aleluya. increíble. Santo Rey, bendito Señor. Dale un grito de júbilo al Rey. Santo, santo. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Agrada el corazón de tu Padre y quedamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles.